digámosle bienvenida a esta temporada tan hermosa. Este año 2025 dijo el Señor que era de avance exclusivo para nosotros y lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Amén. Se están rompiendo las cadenas y los yugos. Las ideas falsas que el enemigo traía a nuestra vida se han desechado en el nombre de Jesús. Vamos pues entonces a el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos, capítulo 11, verso 6. La palabra de Dios dice algo importante en esta escritura. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. ¿Ya estamos todos ahí? Bueno, entonces lea conmigo. Dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y que es galardonador de los que le buscan. Bendito Padre Celestial, esta noche tan hermosa, síguenos llenando de gozo, de alegría. Señor, síguenos llenando con tu presencia. Ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero predicarle hoy las etapas de la fe, porque la fe tiene etapas, hermanos. Es de vital importancia, ya les había yo hablado anteriormente de las cosas vitales para nuestra vida. Y algo vital es tener fe, porque la vida de un cristiano que no tiene fe, entonces es una vida que no está cerca de Dios. Porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, entonces no hay nada, amados hermanos, que sustituya la fe en la vida del cristiano. No hay nada que sustituya la fe en la vida del cristiano. Pero entonces debemos entender que la fe viene cuando empezamos a tener una relación muy cercana, muy constante con la persona de Dios. Y no vamos a confundir lo que es credulidad a tener fe, porque yo les decía hace tiempo que creer es igual a creer en cualquier cosa, en la piedra, en la mosca, en la madera, en el cerro, en la nube, en el rayo, se cree. Pero tener fe es algo diferente, porque la fe es una relación cercana con Dios. Esa es la fe, es la certeza, es la convicción, como lo dicen los textos anteriores. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros estemos aprendiendo a desarrollar la fe. Nuestra fe tiene que ser desarrollada día a día para que nuestra vida, amados hermanos, pueda siempre ser agradable a nuestro Dios y Padre Celestial. Muchas veces confundimos las cosas y pensamos que haciendo obras, acuérdense que las obras sin fe no son buenas. Y la fe tiene que obrar, pero tiene que estar la fe. Más importante que las obras es la fe. Entonces, no hay nada que pueda ser agradable delante de Dios sino nuestra fe, hermanos, en Él. Porque la fe habla de tener una relación con Dios cercana y de conocer a Dios como nuestro Padre Celestial, como nuestro Creador. Entonces, hermanos, hoy por medio de la palabra de Dios vamos a encontrar cuáles son esas etapas por las que debe pasar nuestra fe y cómo es que se va a desarrollar una fe grande en nosotros. Nosotros tenemos que atender este llamado de Dios y vamos a entender por qué debemos desarrollarla todos los días para que esa fe nos acerque con Dios, nuestro Padre Celestial, y podamos ser agradables y aceptos delante de su presencia. ¿Cuántos decimos amén esta noche, hermanos?
Ok, entonces, vaya conmigo al libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17. Dice la bendita palabra del Señor lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es que la fe es por el oír la palabra de Dios. Tenemos que entender que debemos crecer nuestra fe. Es decir, no es que la fe ya está ahí y es inamovible. Esta es la primera etapa por la que la fe pasa. Nuestra fe debe crecer por medio de la palabra de Dios, como dice aquí la palabra. El apóstol Pablo escribe a los romanos y dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, desde el momento que recibimos, escúchenme bien, a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y como Señor nuestro, hemos recibido una parte, fíjese, de Dios. Hemos recibido una medida de fe. Pero esa medida de fe que Dios nos ha dado tiene que desarrollarse. Es decir, tiene que crecer. Aquí en el capítulo 12 de Romanos, en el verso 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual, dice, que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno de nosotros. Entonces, esa medida de fe, hermanos, es de la que yo les estoy hablando. Esa medida de fe es la que nos está permitiendo relacionarnos espiritualmente con nuestro Dios y Padre Celestial. Y esa medida de fe es la que nos hace dar los primeros pasos en nuestra vida como cristianos. Entonces, miren, no perdamos de vista que esa medida de fe tiene que ir creciendo. Por eso cuando alabamos, mira, necesitamos dejar de pensar que tenemos todas las respuestas y que tenemos todo bajo control humanamente y que lo sabemos todo y que ya hemos transitado por todo. Lo que debemos entender, hermanos, es que Dios te puso una medida de fe, Dios te dotó con una medida de fe, pero te dice, crécela. Crécela por el oír. ¿Pero qué vas a oír tú? La palabra de Dios. Porque sin esa medida de fe es imposible que nos relacionemos con nuestro Padre Celestial. Entonces, por medio de la palabra, por medio de la predicación, por medio del estudio, por medio de estar expuestos a la palabra, tu fe empieza a crecer. Y debemos dar gracias a Dios por, dice la palabra, por nosotros y por nuestros hermanos. La palabra de Dios dice que es digno de dar gracias por esto, porque vuestra fe va creciendo. Y siempre queremos, erróneamente, que crezcan otras cosas. Por eso, hermanos, yo les digo y los animo a que no solo pensemos en lo material, a que no solo pensemos en las necesidades que van a estar allí, porque Dios y muchas más cosas las hemos puesto nosotros, más que Dios, pero están ahí, ¿sabes para qué? Para que estemos nosotros confiando en Dios, relacionándonos con Dios por medio de la fe. Pero si algo queremos que crezca, no es nuestro dinero, no son nuestros bienes, nuestras tierras. La vida del creyente, del cristiano, debe querer tener y obtener una medida de fe más alta cada día. Más alta cada día, amados hermanos. Una medida de fe, porque tenemos que abundar en fe. Tu vida y mi vida no pueden ser vividas confiando en las cosas materiales solamente. Antes de confiar en las cosas materiales, debemos confiar en las cosas eternas. Por eso debemos exponernos al oír la palabra de Dios, para que nuestra fe crezca,
para que estemos alimentados, estemos nutridos de la palabra de Dios. Dios desea alimentarte todos los días. Dios desea alimentarnos, y por eso, hermanos, ¿cómo pudiéramos ver el alimento que Dios nos da día a día? Si tú te vas a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, vas a alimentarte de las promesas que Dios tiene para ti. Vas a alimentarte. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen y te vaya bien, que es el primer mandamiento, dice con promesa. Dios está prometiéndote y prometiéndonos en cuanto a la honra, poder tener largura de días. Pastor, es que mis padres ya no están aquí, pero honra a tu padre, al Padre de los padres, que es nuestro Dios eterno. Y muchas veces se nos olvida, amados hermanos, que debemos honrar a Dios. Déjeme, voy por ese camino, porque necesitamos entender las promesas. En cuanto empezamos a tener y a escuchar las promesas que Dios tiene para nosotros, es un alimento que entra directamente a nuestra alma para que nuestra fe vaya creciendo, vaya madurando. Entonces, a la medida que tú y yo conocemos las promesas y nos vamos apropiando de ellas, el Salmo 1 dice: bienaventurado aquel hombre o mujer que está viviendo una vida recta, que está meditando en la palabra de Dios y que tiene el consejo de Dios y que no se mueve sin ese consejo. Dice la palabra, la promesa, ¿cuál es? Que todo le va a salir bien, porque será como un árbol que está plantado junto a las corrientes de aguas y que se está nutriendo y que está prosperando y que da fruto en su momento y en su tiempo. Y nosotros deberíamos de reflexionar fuertemente en esto, amados hermanos. Hoy yo te insto a que tú no solo te preocupes por tu trabajo, por tu casa, por tus bienes. Es bueno que lo hagas, pero no deben ser antes que tu fe, porque nuestra fe debe crecer. Hay una porción que Dios nos dio al recibirle, al conocerle, vino y le depositó, y es una llenura inicial que te da ese primer arranque. ¿Sabes cómo me imagino esto? Como cuando tú vas a comprar un auto o una moto, vas a la agencia, y en la agencia no crees que sale con tanque lleno el auto. Ese vehículo sale con ciertos litros de gasolina, que normalmente son la reserva, son 3 litros, y es una llenura inicial para que ese carro pueda salir de esa agencia y pueda llegar a la primera gasolinera que encuentres y llenarle el tanque. Y esa medida de fe es la que Dios nos puso a ti y a mí, para que podamos andar y acercarnos a Él y podamos empezar a escuchar su palabra, a tener una cercanía, a tener una comunión, a entender sus promesas, a entender lo que Él garantiza para nosotros y poder crecer. Porque ¿qué nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos queremos que nuestra fe crezca, hermanos, esta noche? Entonces, exponte a la palabra de Dios, acércate a la palabra de Dios. Toma las promesas de Dios para tu vida. Él ha prometido que no te faltará. Él ha prometido que te cuidará. Él ha prometido que a sus hijos los protege. Pudiéramos decir muchas promesas hoy, y creo que nuestra fe crece mucho porque nos da la convicción y la certeza de que eso es posible en nuestra vida el día de hoy. Amén. Entonces, ¿vamos a hacer crecer la fe? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Denle un aplauso a Dios, hermanos, fuertemente. Es bueno que lo honremos con nuestras palmas. Y esa fe va pasando por esas etapas. Es una primera etapa, y una vez que esa fe está creciendo, las etapas en la vida, quien se las brinca o se las salta, lo único que hace es distorsionar y complicar su vida. Entonces, hermanos, no hay como seguir las etapas que Dios nos está trayendo a nuestra vida. Eso es bonito porque Dios trabaja así. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios cuando empezó en el Génesis a escucharse su voz? Vemos una voz que está ante una tierra que estaba en tinieblas y en abismos.
una tierra que estaba desordenada. Y lo primero que hace Dios con su voz es ordenar el caos que había en la creación. Entonces Dios es un Dios ordenado que nos dice que no podemos brincarnos las etapas de nuestra fe y que tenemos que acercarnos a Él para que crezca por medio de sus promesas, pero que también, fíjate, en medio de la dificultad, tu fe va a crecer. Y lamentablemente, muchos de nosotros no queremos pasar las dificultades. Y cuando vienen a nuestra vida, les damos la vuelta o renunciamos a esos procesos difíciles, que es lo mismo a saltarnos las etapas de la fe. Entonces, ¿cómo vamos a tener una fe fuerte y crecida si cuando vienen las dificultades lo que hacemos es huir de ellas y no enfrentarlas? ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos lo que es enfrentar con confrontar. Confrontar es, como lo he dicho, ponerte a la ofensiva. Te remangas las manos y quieres pelear con la vida, con Dios y con todo el mundo por las circunstancias difíciles que estás pasando o que estamos pasando. Pero esa no es la vía. La vía es enfrentar. ¿Y cómo se enfrenta a una dificultad, hermanos, para que nuestra fe sea aprobada? Acompáñenme a la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer aquí en el versículo 6 al 7. Dice la palabra, ya está conmigo ahí, primera epístola de apóstol Pedro, en el capítulo 1, versos 6 y 7, dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Escuche. Verso 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en balanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, amados hermanos, no tengamos temor de las dificultades, porque tenemos que comprender que nuestra fe tiene que crecer por medio de las dificultades. Y no estoy haciendo un voto a la vida problemática, porque eso es muy diferente a que cuando viene una dificultad, es decir, viene una prueba espiritual, una prueba para nuestra vida, porque hemos recibido al Señor y porque nos estamos acercando a Él cada día, enseguida vienen las pruebas y ahí es donde se desbarata esa fe, llamémosle teórica, una fe que nada más está en la mente, pero que no está en la práctica. Entonces, si nosotros recordamos a el hermano Santiago, que dice que estemos en sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y empieza a decir que la prueba de vuestra fe va a producir cosas. Es decir, que en la prueba y en la dificultad se van a producir cosas beneficiosas para nuestra vida como cristianos. Es decir, entonces, nuestro Dios nos va a poner a prueba, escucha, porque esto sí es de Dios. Y es cuando nosotros, como siervos, como pastores, le decimos a la iglesia, cuando están enfrentando dificultades, qué bonito es cuando viene el hermano o la hermana a pedir un consejo. ¿Por qué? Porque cuando se detecta que es una prueba, es decir, que viene un trato de Dios para esa persona, no es un castigo, es un trato, es una prueba para que esa fe crezca, para que ese cristiano se fortalezca, para que ese cristiano tenga la evidencia de que hay un Dios vivo, verdadero, vigente, presente y que no está ajeno a las cosas que nos están sucediendo. Pero nos hemos dado cuenta, amados hermanos, que muchas veces se entiende diferente. Y hay otros que exageran las cosas, es que estás en guerra, es que vamos a guerrear, es que vamos, cuando Dios está metiendo solamente tu vida y tu fe a prueba. Por eso la importancia, fíjate, de acercarse a Dios.
Porque Dios, nuestro Padre Celestial, en la cercanía nos va a confirmar que es una prueba. Cuando viene una prueba a tu matrimonio, viene una prueba a tu familia, viene una prueba a tu trabajo, viene una prueba a tu negocio, viene una prueba a la iglesia, vienen las pruebas del día a día. No es el enemigo el que está mandando eso. El enemigo ataca, el enemigo hurta, roba. Pero Dios nos mete en pruebas para fortalecernos, para resistir los días malos. Entonces, es el mejor momento, hermanos, cuando hay dificultades en nuestra vida. Es el mejor momento para practicar, para poner en práctica nuestra confianza en el Señor, es decir, nuestra fe en Dios. Amén. Entonces hoy van a cambiar las cosas porque tú tienes que ocuparte en discernir y preguntarle al Señor qué es lo que está pasando en tu vida. Y como yo te digo, no es que las personas que están a tu lado, en tu entorno, sean malas. No es que lo que está a tu alrededor sea caótico y que todo esté en tu contra y que tú y yo pudiéramos ser la víctima todo el tiempo de las personas. No, amados hermanos, es necesario estar cerca de Dios para conocer su palabra, para conocer todo lo que es Dios, y cuando nos hallemos en dificultades, pedirle la revelación al Señor y decirle: Señor, ¿esta es una prueba o es un ataque del enemigo? ¿Es una prueba o es un ataque del enemigo? Entonces, nosotros vamos a entender, hermanos, que ahí Dios nos va a confirmar y nos va a decir: es una prueba. Nos va a sacar de lo teórico, nos va a sacar de la ilusión y nos va a llevar a practicar. Me imagino que esto como cuando alguien está recibiendo las indicaciones teóricas porque va a empezar sus clases y su curso de natación. Entonces empiezan a decirle cómo debe respirar, cómo debe mover los brazos, cómo debe empezar a actuar, todos los parámetros teóricos. Pero lo mejor llega cuando lo tiran o lo avientan al agua. Porque es ahí, hermanos, donde verdaderamente, si se trata de nadar, vamos a aprender a nadar. ¿No le parece esto interesante? Porque entonces es ahí cuando vamos a echar mano, donde vamos a aferrarnos, fíjate, a salir a flote. Puse el ejemplo de una alberca, porque cuando tú estás dentro del agua, nuestros cuerpos se aferran a lo que conocemos de cómo poder sobrevivir, de cómo aferrarnos y mantenernos a flote. Y así es la fe. Por eso Dios, amados hermanos, permite que pasemos dificultades. Por eso no estemos renegando, no estemos culpando, no juzguemos, no estemos inconformes. Al contrario, acerquémonos a Dios porque tenemos el camino que es Jesucristo. Jesucristo es el camino, dice, la verdad y la vida para ir al Padre, porque sin Jesús nadie puede llegar al Padre. No hay nada que nos llegue al Padre más que Jesucristo. Por eso dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque tenemos fe en Cristo, que es el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros. Esa es la fe que Dios puso en nosotros para acercarnos a Dios. Amén. Y es ahí, hermanos, cuando podemos decir: Señor, tú estás permitiendo las pruebas, tú estás permitiendo las dificultades, tú estás permitiendo las crisis, porque estás haciendo crecer mi fe. No solamente lo tengo aquí en Hebreos 11, donde dice que la fe es la certeza y la convicción de lo que se espera. Qué bonito suena eso. Pero ¿qué tal cuando estamos en la crisis? ¿Qué tal cuando estamos practicando? ¿Qué tal cuando nuestra fe tiene que ser viva, tiene que ser eficaz? Porque en esos momentos son en los momentos en los que realmente aprendemos a aferrarnos a Dios, a aferrarnos a sus promesas. Amén. Yo no sé si hoy estás pasando algo difícil y complicado, pero mira, podemos abrazarte los hermanos, podemos
Pero no esperes solamente eso. No esperes esa condición, hermano. No esperes que todo el mundo nos esté abrazando, diga, ay, pobrecitos. Ese momento no es para que estés causando lástima, para que estemos causando el oprobio, que ay, pobre de mí. Claro que entre hermanos se abraza uno, entre hermanos dice todo va a estar bien, pero de ahí tiene que pasar nuestra vida, tiene que pasar nuestro entendimiento a que de quien nos tenemos que aferrar, amados hermanos, es a Dios y a sus promesas. Dice el libro de Génesis en el capítulo 32. Vamos allá a Génesis 32, en el versículo 26. Dice la escritura, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y en esos momentos, hermanos, quiero que hoy te llenes de fortaleza. Quiero que hoy quites el oprobio. Dios está haciendo un llamado a que uno, te acerques más a Dios, empieces a preocuparte por crecer tu fe. Hoy tienes que preocuparte por crecer tu fe por medio de acercarte a Dios, pero también tienes que hoy decirle al Señor, yo no te dejo, Señor, yo no te suelto, como lo hizo Jacob, porque conocemos la historia de Jacob, y en este momento dice que era crucial para Jacob. Porque si tú ves la historia y la vida de Jacob, para este tiempo él ya había dejado la tierra donde había tomado a sus esposas, donde había trabajado con Labán, ya se había reencontrado, se estaba por reencontrar fuertemente con su hermano. Y entonces él necesitaba ser un hombre diferente, un hombre cambiado, tener una bendición extra de las que ya tenía. Y esa bendición sabemos que era la unción y la transformación que Dios le iba a traer. Y dice entonces, no te dejaré si no me bendices. Esa dificultad que tenemos, esa dificultad que estás enfrentando es para que te aferres al Señor. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos damos gracias por esas dificultades? Sí, hónralo. Ese es, hermanos, aferrarnos a la fe. Esa es una etapa de nuestra fe. Y vamos a tener, la fe tiene muchas etapas, pero por lo menos 3 etapas. Y en esta tercera, quiero decirles que hay algo que muchas veces no consideramos. Hay algo que no consideramos en cuanto a la fe. Porque fíjense, muchas veces queremos la fe solamente para obtener cosas. Pero ya te diste cuenta que la fe no solamente es para obtener algo. La fe es para estar más cerca de Dios por medio de lo que estamos viviendo. Y hay una tercera etapa en la que debemos considerar hoy muy seriamente, amados hermanos. Miren, acompáñenme al libro de Job. Y allí, en el capítulo 22, vamos a encontrar en el verso 21 algo importante. ¿Ya estamos ahí? Job, capítulo 22, versículo 21. Dice la palabra, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. ¿A quién se refiere a él? La palabra tiene acento y está por sobredicho que se está refiriendo a Dios, a Jehová de los ejércitos. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Quiero decirte que en esa tercera etapa, nuestra fe tiene que crecer al volvernos amigos de Dios. ¿Qué estás diciendo, pastor? Hubo un hombre llamado Abraham que dice que escuchó la voz de Dios porque fue seleccionado y Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ve a la casa, al lugar más bien,
que yo te mostraré. Y le dice el Señor, yo te bendeciré, yo te prosperaré, a tu descendencia la voy a engrandecer grandemente, disculpe la redundancia. Y entonces dice que creyó a Dios, fíjense hermanos, es decir, tuvo fe en Dios. Y la palabra de Dios dice, por cuanto creyó Abraham a Dios, le fue contado por justicia. Pero también dice que por cuanto Abraham creyó todas las promesas y obedeció, fue hallado y fue nombrado amigo de Dios. Entonces, hermanos, fíjate lo interesante que hoy nosotros vamos a aprender y que tú debes identificar estas etapas. Si tú estás en esta etapa, dice la palabra que tienes que volverte amigo de Dios. Porque aquí tiene que cambiar nuestro concepto. Dios tiene multinombres y formas en las que se presenta con nosotros. Por eso cuando tú escuchas sus nombres, tú escuchas Jehová Sidkenu, Jehová Rafa, Jehová Jireh. Y Dios tiene muchos nombres porque esos nombres son nombres con los cuales se presentó con su pueblo y con sus hijos. Jehová el Shaddai. Abraham lo conoció como el Shaddai, quien lo prosperaba, quien lo alimentaba. Entonces, mira lo que te voy a decir. Como cristianos, no perdamos el objetivo, amados hermanos. No perdamos el objetivo de lo que realmente es nuestra vida. Nuestro objetivo principal como cristianos debe ser vivir en fe, es decir, caminar en fe. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Y cuando andamos por vista, vamos a vivir alejados de Dios. Pero cuando estamos en fe, es decir, vivimos, caminamos todos los días confiando en nuestro Dios, Él está con nosotros y se va a presentar con distintos nombres a tu vida, como el proveedor, como el guerrero, como el vencedor, como el todopoderoso, como el inexplicable que hace las cosas poderosas, amados hermanos, en sí cuando estemos enfrentando diversos problemas. Y lo único que deseo es que tú conozcas tu objetivo. Y lo único que deseo es ver tu cara alegre, sonriente, tu cara gozosa de un cristiano que está viviendo en fe, que puede ser llamado amigo de Dios. Amén. Amigo de Dios y que la vida, por más dura que sea, se está resolviendo. Dios está caminando, está ganando batallas, está peleando por ti, se está moviendo en los problemas, en los planes del Señor. Y es ahí cuando nos volvemos amigos de Dios. Fíjate cómo es nuestro Padre Celestial. Él es el dueño de nosotros. Y me atrevo a decir, hermanos, que Él nos adoptó como hijos por medio de Cristo, pero también nos dice, ahora son mis amigos. Y como amigos, hermanos, cuando desarrollamos una relación muy personal y muy íntima con Dios, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, yo sé a quién creo. Yo sé a quién estoy creyendo. Mire, vamos a la segunda carta a Timoteo. En la segunda a Timoteo dice esto. El apóstol Pablo le dice, yo sé a quién creo. En el capítulo 1, verso 12, dice la Escritura, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, Él va a guardar su vida, su alma, porque Él está seguro a quien ha creído. ¿Sabes que eso es lo que hace una relación de amistad, una relación
muy, muy cercana con nuestro Dios y Padre Celestial. Tener la confianza, tener la seguridad de lo que hemos creído. Y quiero concluir, hermanos, diciéndote que la fe no es algo estático, es algo que está ahí. Quiero decirte que es un camino que crece, que se fortalece, que se afirma cada día y que entonces tiene que ser tomado de la mano de Dios, alimentando nuestra fe, como te lo he predicado estos minutos, con su palabra, alimentando nuestra fe con su palabra, aferrándose, hermanos, a los medios y a los momentos de prueba, aferrándonos a Él y afirmando y manteniendo una amistad cercana con Dios. Y que tú y yo podamos decir hoy en esta noche, cuando estemos en las etapas distintas de nuestra fe, decir, basta ya, yo sé a quién he creído, tengo la certeza, he decidido vivir por fe y no por vista. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Entonces sigamos firmes confiando en nuestro Dios, jamás nos soltará de su mano. Ponte de pie, vamos a orar. Y quiero hoy especialmente, porque siento en mi corazón orar por ti. Siento especialmente orar por ti. Siento en mi corazón.